Vamos, Alfredo, querido, a hablar de otro tema interesante. Entiendo que la soja blue aparece en un momento de cosecha, la soja blue, la soja ilegal, aparece en este momento como uno de los elementos interesantes para poder pensar y diagnosticar de acuerdo de qué es lo que pasa, ¿no? Claro, porque en general se pone en discusión, en debate, están los principales titulares, el tema del dólar blue. Sí. Entonces me parece importante empezar a ampliar el análisis y no quedar solamente en el dólar blue, sino en otros activos importantes que también son blue. Informe sobre la soja blue. La semana pasada, el precio de la soja en la bolsa de Rosario cotizó entre 1.600 y 1.630 pesos la tonelada. Ese valor lleva incorporado los impuestos y derechos de exportación, además de otros gastos, y queda claro, el precio de la soja en el circuito legal. Pero además de este precio oficial, en el mercado de la soja existe un porcentaje, por lo menos el 20% de la producción que se comercializa por fuera de este circuito en forma ilegal, evadiendo impuestos y controles a un precio diferente al que se define en la bolsa. Es lo que misteriosamente nadie llama la soja blue. Sin embargo, ni los medios ni los expertos hablan de la soja blue como sí lo hacen del dólar blue. ¿Por qué la soja blue no tiene la amplísima difusión que sí tiene el dólar blue? ¿Por qué no aparece la cotización de la soja blue en los noticieros? ¿Hay arbolitos en el puerto que ofrecen soja en negro? Si productores, acopiadores, concesionarias de autos, empresas de servicios al agro y exportadoras no solo están a tanto, sino que influyen en su fluctuación. ¿Por qué no hay expertos que analicen su evolución, especulen sobre sus movimientos y operen en función de sus intereses o el de sus clientes? ¿Dónde están las cuevas que transan la soja blue? ¿Escondidas adentro de un silo o en los silos reciclados de Puerto Madero? Bueno, muy bien. ¿Se tiene un diagnóstico más o menos del porcentaje que ocupa de la cosecha total? El mínimo, y de esto lo dicen los propios especialistas del sector. Digamos, los especialistas del sector, que por lo menos el 20% del total de la cosecha se comercializa por canales ilegales. Digamos, el 20%, algunos consideran el 30%, el 35%, pero digamos el 20%. ¿Y en términos lo de que evasión, significa eso cuánto el es? 20% del total de la cosecha a los precios del año pasado implica 5.000 millones de dólares. Vos fíjate, si no es un mercado muchísimo más importante para poner el ojo y empezar a analizar qué es lo que pasa en ese mercado, a un mercado más pequeño como el del dólar blue, que por día puede mover 10, 15 millones, 5.000 millones de dólares en el año. Están en la lista del juez Torres para investigarlo por lavado. Alfred. Pero, por ejemplo, te digo el precio, porque dice el precio oficial más o menos, te digo, y también a nivel promedio podemos decir que la tonelada 1.650 pesos, ¿no? Que es lo que se paga a nivel de lo que es la cotización oficial de la Bolsa de Comercio de Rosario, de tus pagos. Sí. Bueno, si va por los canales ilegales, y por ejemplo que puede ir y venderse en Paraguay con camiones, todo ahí, bueno, se paga hasta entre 4.000 a 4.500 pesos. Entonces, ahí vos lo que tenés es una cotización diferente, pero no aparece en ese debate. ¿Y por qué eso te iba a preguntar? ¿Por qué no tiene tanta difusión? ¿Por qué no tiene tanta difusión este tema? Porque es ilegal. Está bien, pero hablamos del dólar blue también, las cuevas son ilegales. Pero porque se naturaliza la ilegalidad con el dólar. El dólar es como que tiene una suerte de impunidad. Claro, es un atesoramiento, no es una producción. Claro. Que todos circulan finalmente por ese circuito ilegal. Como que eso está bien. Naturalizan todos porque es el dólar. Y como todos tienen, bueno, pero cuando vos hablas de otro... Está legitimado ir a comprar. Pero escúchame, viola el dólar blue, viola la ley penal tributaria, la ley penal cambiaria. Con la soja blue como con otras cosas blue, digamos, con lo que es mercado ilegal, mercado informal, también se violan leyes. Pero ahí no aparece ninguno que dice y naturaliza la cotización de la soja blue, del pasacassette blue, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que me quedé pensando es si es la misma persona que cosecha, vamos a decir, 100 toneladas de soja, dice 80% lo pongo en blanco, o sea, 80 toneladas las pongo en blanco y 20 las pongo... O sea, si el mismo ser económico, el mismo sujeto económico hace las dos operaciones, de una parte en negro y una parte... Es no es que hay un tipo que dice el 100% lo vendo en negro. Es así.
vos diste, ese es en el clavo para poder entenderlo. ¿Por qué es el clavo ese? Y porque una parte dice, bueno, la comercializamos por el circuito marginal. Uno se pregunta, porque vos decís el productor. El productor puede aspirar a decir, bueno, también comercializo una parte en negra. Ahora bien, tenés que tener toda una cadena que convalide todas las Europa, operaciones. hasta China, donde llega. Hasta el exportador. Entonces, por ejemplo, la semana pasada hubo un gran operativo de la FIP, porque ¿cómo haces para que después, entre comillas, se legalice ese tipo de operaciones? Entonces, un gran operativo sobre las grandes exportadoras de cereales con el tema de las facturas truchas. Porque necesitan registrarlo, entonces tienen que comprar las facturas truchas. ¿Y encontraron algo? Se llevaron varias cajas de información y de documentación. Con tanto volumen de dinero en juego, ¿cuesta tanto encontrar ese camino sinuoso por el cual quieren exportar? Bueno, pero es lo mismo, uno piensa en todo lo que es la economía blue, tiene muchos caminos, dice, bueno, ¿por qué no se puede recortar? Lo que pasa es que ahí empieza a haber complicidades varias, desde organismos de control, organismos de seguridad y después todo lo que es de la cadena de comercialización. Pero por último, es decir, cuando se habla del dólar blue, ¿y por qué no se habla de la soja blue? Porque en última instancia lo que refleja el dólar blue es la economía blue, la economía informal, que lo que no puede legalizarse busca esos canales, que es la de atesorar dólares, porque no puede hacer otra cosa. Igual el blue también es un eufemismo, porque habría que hablar en negro claramente. O sí, o la ilegalidad. Ahora, la última consulta en esto para ver si soy un poco optimista, porque si no queda todo para abajo, digamos. ¿Estamos mejor respecto de otros años en relación a la cantidad de evasión o estamos peor? ¿Se está evadiendo más o el Estado está pudiendo llegar con los controles de una manera más eficaz para que no haya tanta evasión? Es difícil, no te puedo contestar. La verdad, digamos, para ver, la respuesta inicial sería no sé. ¿Pero por qué? Porque la verdad es que ha habido más operativos de control. Hay una mayor lucha contra la evasión, pero como en todo sistema social, económico, cuando vos estableces normas, inmediatamente aparece la forma para evadirla. ¿Qué es lo que pasa con las normas cambiarias? Empiezan a aparecer normas e inmediatamente aparecen, entre comillas, lo que se llama viveza criolla. Entonces agarrás y entonces buscas los resquicios para poder eludir controles que inicialmente vos decís, bueno, estos controles sirven. La cuestión es que después del otro lado dice, bueno, a ver cómo los podemos eludir, y por eso vos empezás a observar que cada tanto aparecen nuevas normas vinculadas con el mercado cambiario. Viste que ahora apareció esto de empezar a poner límites a la extracción de dólares en el exterior a través de lo que es adelantos de cuenta con las tarjetas de crédito. Porque ¿cuál era la lógica? Bueno, yo estoy en el exterior, saco los dólares para consumirlos. No, la cuestión es que consume con las tarjetas de crédito, los sacan, pero para atesorar. Uno puede decir, bueno, pero ¿y cuál es el problema? Es que eso está prohibido. Claro. Uno puede debatir, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esa prohibición? Pero el punto central es que está prohibido. Es lo mismo, ¿me gusta pagar impuestos o no me gusta? Mirá, tenés que pagar impuestos. Después te podés quejar por el nivel de lo que pagás de impuestos, pero tenés que pagarlo, no evadirlos. Con el atesoramiento de dólares es lo mismo. ¡Qué botón! ¿Por qué Magallanes dice semejante cosa después de haber, digamos, las cosas que dijo Zayat son muy claras, Magallanes? Pero todo denuncia, botonea, pero no... ¿Dónde quiere llegar, Zayat? De verdad le pregunto. Es una vez una... Ya le dije que todavía no lo sabemos. Ya le dije que todavía no sabemos. Por Dios, ahora entiendo a Micheli. No está solo Micheli, estoy yo acá. Próximo informe, consumidores consumidos.